tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de cada semana, nuestros Mujeres 10. Hoy vamos a tener un programa muy completito y además hemos querido casi hacer una continuación del tema central que tratamos la semana pasada. Vosotros sabéis que la semana pasada por primera vez nos acompañó una psicóloga fabulosa, una psicóloga experta en casos de violencia de género, en atención a las mujeres y demás. Hemos querido profundizar, sobre todo cuando nos llegó a nuestro correo, pues la presentación que tiene hoy lugar, que está teniendo lugar en este preciso momento en la Diputación de Córdoba, en el Palacio de la Merced, la presentación de un libro que cuando ustedes lean el título me van a entender el por qué digo yo que era una continuación y que además merece la pena el que podamos disfrutar de esta entrevista, concretamente el arte de entender y educar a tu hijo. ¿Qué madre no se tira de los pelos de vez en cuando o bien ante una situación de simplemente no te pongas esa ropa, ponte esta que te he dejado aquí, o no, a esta hora no se sale, o tienes que volver a tal hora, o deja de ver la tele, ve a la bañera, cualquier cosa? Bueno, pues cada etapa de la vida, desde que que están en nuestro vientre hasta la adolescencia sobre todo, son edades muy complicadas. Y hoy viene a desvelarnos un poquito de los secretos o quizá a hacernos ver las dificultades que podemos encontrar y cómo afrontarlas un experto en la materia, como es el psicólogo cordobés Antonio García Moreno. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, y digo bien que hoy presentas tu libro en el Salón de Pleno de la Diputación de Córdoba, El arte de entender y educar a tu hijo. Es un libro que además ha quedado muy bonito, a mí me encanta la portada con los... Muy limpia, ¿verdad? Muy niños que se ve... Creo que han hecho un trabajo estupendo la editorial buscándole porque de verdad transmite la idea que queremos con el título del libro también y la obra en general, que es como pues la crianza puede ser al final algo apasionante, además de complicado, pero por lo menos una cosa bastante bonita también. Bueno, Antonio García, como decimos, es cordobés, muy jovencito. Como yo cuando leí la reseña del libro, yo me esperaba que iba a tener a un psicólogo pues, mayor y demás, y cuando vi la edad, no lo vamos a decir, pero cuando vi la fecha de nacimiento, digo, pues no, es jovencito y bueno, fíjense, con un libro en sus manos y además un libro que de verdad yo recomiendo a todo el mundo que lo adquiera porque es un pequeño manual, ¿no, Antonio? Sí. Antonio se licenció en Psicología en la Universidad de Granada y bueno, su trayectoria profesional ha ido ligada a los menores, ¿no? Y a los adolescentes. Has trabajado en diferentes lugares, ¿no? De atención a este tipo de... Claro, la mayor parte de mi trayectoria profesional ha estado ligada a menores en general. Llevo ya pues más de 11 años trabajando para el Servicio de Protección de Menores por una parte y luego también tengo una clínica privada en la que desarrollo ya la labor a niños de otras categorías y también a personas mayores. En la clínica privada también atiendo a adultos y otras patologías, pero en la mayor parte del tiempo que durante estos últimos 10 años he estado dedicándolo sobre todo a niños y adolescentes de los más desfavorecidos que hay. ¿Y cómo surge la idea del arte de entender y educar a tu Pues hijo? la idea surge sobre todo en la parte profesional, en que llevaba ya tiempo viendo que la mayoría de las demandas que traían las familias, porque yo una parte importante de mi trabajo la hago con familias que educan a los niños y yo pues llevo el seguimiento de esos niños y la intervención y además pues cuando necesitan algo estoy allí para resolverles esos problemas educativos. ¿Hablamos de niños de acogida o sí, no? O sea, familias que tienen niños de acogimiento familiar y bueno, es verdad que se acogen a diferentes edades, pueden acogerse incluso a los 14 y 15 años, ¿verdad? Claro, son niños de todas las edades, ahí desde bebés hasta los 18 años de edad y claro, son niños que han sido retirados de su familia y le han ocurrido cosas bastante desagradables, entonces entran en una familia que empiezan ya a vivir lo que es una vida normalizada como viven el resto de los niños en la sociedad. Pero quizá no tienen adquirido una serie de valores o de comportamientos, ¿no? Claro, y por eso les resulta más difícil a las familias porque, como verán en el libro, pues como empezamos desde el nacimiento hasta el final, pues claro, tú vas conociendo a tu hijo y poco a poco vas viendo todas las etapas, le vas inculcando unos valores, aprende las normas en tu casa. Simplemente por vernos a nosotros funcionar, ellos ya van adquiriendo el sistema de valores que Por existe. imitación, básicamente. Claro.
pero a estos niños pues no, estos niños vienen de otro sitio, que los valores eran totalmente diferentes y entonces a lo mejor no había normas o eran otras diferentes. Otro tipo de normas distintas. Y claro, el choque es importante. Entonces, claro, en estos casos, pero en las familias de acogida, pero también en las que tenía la clínica privada, coincidió en el tiempo que hubo por lo menos 10 familias que llegaron con las mismas demandas, porque tenían niños de 7 u 8 años, todos, y venían diciendo, pero es que no sé qué le pasa al niño, que es que, o a la niña, porque había de todo, porque es que hace unos meses iba perfecto, nosotros tenemos las mismas normas, y ahora de pronto pues parece que me han cambiado el niño, es que ahora no hace caso, es que ahora se opone a todo, y es que esto es un continuo enfrentamiento. Y claro, a los niños no les pasaba nada, simplemente que a esa edad, a los 7 u 8 años, los niños, el crecimiento cognitivo va cambiando y llega un momento en que su comprensión les permite entender que las normas son una cosa que ponen los adultos. Una imposición, ¿no? Claro, que la pueden poner porque antes, hasta los 6 años o así, los niños piensan que las normas no se cuestionan, las normas son algo impuesto que no hay, pero llega un momento en el que entienden que las ponen los adultos, entonces ellos empiezan a desarrollar su código moral, el propio, y se ven con la misma capacidad que sus padres o que los profesores de poner normas. Entonces tú le pones una norma, pero ellos te dicen, yo no la veo así. Te la condicionan, ¿no? Entonces, claro, como confluyeron tantas familias planteándome el mismo problema, pues decidí hacer un taller práctico para resolverlo a todas en conjunto. La junté y el taller, pues lo que planteo es más o menos lo que hago en el libro, pero de la etapa esa concreta. Le enseñé los cambios evolutivos que había a esa edad, a los 7 u 8 años más o menos, y una vez que ya conocían los cambios que tenían en las emociones, la comprensión, pues le estuve enseñando las técnicas más apropiadas para esa etapa en concreto y cómo adaptar las cosas que ellas estaban usando a esa misma etapa. Y claro, estuve buscando material para recomendarles, pues léete esto, y no encontré nada que combinara esas dos cosas, el desarrollo evolutivo con las técnicas educativas. Y entonces, como yo tuve que elaborarle el material para dárselo a ellos, pues pensé, bueno, ¿y por qué no hacerlo para todo el periodo completo para que la gente pueda entender estos cambios que... Que sea como un manual, ¿no? Desde el embarazo hasta Claro, prácticamente hasta que se van. Que abandonan el nido. Sí, el libro empieza con... la primera frase es, ¿estás embarazada? Y la última frase, bueno, es con un dibujito que está muy gracioso, que es el niño que se va ya con la maletita saliendo de la casa. Y claro, para mí ha sido muy importante abarcar todo el periodo evolutivo desde que una mujer se queda embarazada hasta el final, porque quería transmitir la idea de lo importante que es la influencia de los padres desde el mismo momento de la fecundación, porque claro, si nos imaginamos que el niño, dos células se juntan y van a crecer en el vientre de la madre, pues el ambiente en el que se va a desarrollar, de donde va a coger la energía para crear sus órganos, todas esas cosas parten del vientre de la madre y de las sustancias que ella, de donde se alimente, de las circunstancias a las que esté expuesta. Entonces, como decía anteriormente, pues una mujer, por ejemplo, que esté expuesta a violencia de género o a maltrato o algo así, pues si está embarazada, el niño ya va a venir. Se transmite, ¿no? Simplemente aunque no sea maltrato físico, con un maltrato psicológico importante durante el embarazo, los efectos que puede tener en el niño, depende de la época, pueden ser bastante severos. Quizá esa ansiedad, ¿no? Ese sufrimiento puede transmitirse directamente al niño en que sea hiperactivo o cualquier otro tipo, ¿verdad? Las consecuencias pueden variar dependiendo de la intensidad de esta angustia y del momento en el que le ocurra, porque en las primeras etapas, como ocurren unos cambios tan rápidos, se están formando todos los órganos, el corazón, los pulmones, el cerebro. Si ocurren niveles muy intensos de estrés, malos tratos, pues es muy fácil que incluso se pierda el niño o que haya malformaciones bastante graves, porque como lo que estamos hablando son de unas dimensiones tan importantes, la mínima influencia hace un daño muy grande. Irreparable. Concretamente el libro tú lo has dividido en 4 partes, ¿no? Del embarazo a los 3, 4 años aproximadamente. Sí, la primera parte es el embarazo. Desde la fecundación hasta el nacimiento. Vamos abordando cada una de las etapas que hay dentro. En cada capítulo hay una etapa de las importantes en el embarazo.
Una de ellas es el proceso del nacimiento, que se aborda también los temores que puedan tener las mujeres las mujeres y a veces también los padres, porque al final la mujer es la que va a sufrirlo, pero el padre está también ahí y también teme que pueda salir algo mal, que el niño le pase algo, que a la madre también le pase algo. Al final los temores los pasan los dos. Una vez que acaba la del embarazo, pues abordamos la primera infancia, que es de 0 a 3 años, luego lo que es la niñez, de los 4 a los 12 años, y ya por último la adolescencia, y acabamos el libro abordando el nido vacío, cuando los niños se van de casa, que ya uno se queda tranquilo, pero claro, ahora tiene que retomar, después de un montón de años, y más en esta época, que a lo mejor se van a los 30 y pico, 40 años, después de toda una vida dedicada a los niños, pues ahora de pronto te ves que tienes que volver a reorganizar tu vida, que ya no conoces casi a la pareja que tenías antes, tienes que volver a retomar. Entonces, creo que es muy interesante que esta parte incluso final se lea desde el principio, para que cuando llegue el momento de la despedida del niño, bueno, la despedida del nido, de cuando el niño se va de casa, pues no nos pille que hemos pasado, ¿no? claro, que hemos pasado 20 años de nuestra vida distanciándonos cada vez más y que ahora centrándonos totalmente en la crianza y la educación de nuestros hijos, y ahora pues ¿qué hacemos? Ahora nos quedamos como con un vacío. De esta forma, si seguimos un poco las indicaciones que yo voy dejando aquí en el libro, pues a veces nos costará trabajo, pero por lo menos pues vamos manteniendo la vida social, la vida de pareja, y cuando llegue el momento pues lo podemos afrontar de una forma un poco más más fácil, más llevadera. Sí. Entonces, yo creo que cuando surgen mayores dudas es la tercera y la cuarta etapa, ¿no? Ese tramo de 4 a 12 y de 12 a 17 aproximadamente, ¿no? Son dos etapas muy conflictivas. Claro, en la primera sobre todo por lo que hemos estado hablando antes, a partir de los 7 u 8 años, que los niños dicen, este es mi código moral, yo voy a seguir mi ética propia, lo elaboran ellos, que normalmente está basado en lo que han visto en casa, pero claro, ya se sienten ellos con capacidad de decidir, y entonces pues hay una confrontación con los padres y con las otras figuras de autoridad debido a eso, que es propia del desarrollo evolutivo, no es que le esté ocurriendo nada extraño. Simplemente que por su propio desarrollo pues llega el momento en el que tienen que ser críticos con las normas, pero los padres tienen que seguir, porque tienen en unas partes del pensamiento son maduros, pero en otras no. Entonces los padres tienen que seguir guiándolos y poniéndole las normas. Y luego cuando llega la adolescencia, pues es una etapa muy complicada y muy difícil, sobre todo para ellos, para los propios adolescentes, pero también para los padres, porque claro, los adolescentes se juntan con que tienen un cambio en el organismo que es brutal. Una explosión ahí de todo. Un montón de hormonas que le cambian el cuerpo, que de un niño que teníamos en un año pasa a ser una persona totalmente diferente. Una revolución de hormonas para arriba y abajo que realmente a ellos también los descontrola sin ellos mismos quererlo, ¿verdad? Claro, aunque ellos no sean conscientes, pero ese aluvión de hormonas que les viene, pues lo hace que sean muy inestables. Que carácter, todo. El carácter, pues claro, reaccionan, depende del momento que les coja, pero reaccionan de forma mucho más explosiva, tanto para lo bueno como para lo malo, que en otras épocas de la vida. Ajá. Y además pues se tienen que enfrentar a tomar decisiones que son muy importantes para ellos, porque claro, todavía son más o menos pequeños, aunque ellos no lo crean, y tienen que decidir pues a qué se van a dedicar en el futuro, con quién van a compartir su vida, cuáles van a ser sus amigos. Son decisiones que al final acaban condicionando la vida del niño. ¿Hay unas normas verdaderamente que sirvan a todos los niños? Está la varita mágica esa, yo muchas veces digo, ay, una varita, ¿dónde estará? Que me dé la solución para... Claro, cada niño es diferente y cada familia también es diferente, porque yo aquí en el libro lo que trato de transmitir más o menos una línea general a seguir, cuál es el desarrollo que tienen los niños en general, con medias también, pero luego cada niño tiene sus propias características y por mucho que queramos, a veces las circunstancias obligan a cambiar las cosas o ocurren circunstancias de la familia que ya no hay más remedio que superarlas, como a lo mejor un divorcio, el fallecimiento de alguien cercano, son cosas que... Son situaciones concretas, ¿no?, que pueden variar mucho el ritmo de vida tanto de la familia como del propio niño, ¿no? Es inevitable que esto le afecte a la misma familia y al niño que se encuentra desarrollándose en ella.
Pero lo que sí puede servir para todos es que se mantenga una coherencia. Los niños desde pequeñitos hasta que son mayores necesitan un ambiente estructurado en el que lo que está mal esté mal hoy, mañana y cuando está el padre y cuando está la madre. Lo que no les viene bien nunca es que el padre diga una cosa y luego llegue la madre por otra parte y diga lo contrario, o al revés, o que la madre diga algo y llegue el padre después y la desacredite. Eso le armamos un lío a los niños, por una parte, y por otra los enseñamos a que nos manipulen y a que vayan a despedir. De mamá a papá y de papá a mamá, ¿no? Claro. Quizás todo esto, porque es verdad que, no sé, lo hablábamos antes, ¿no?, que antiguamente a ninguno se nos ocurría contestar ni poner en duda nada que dijera tu padre o tu madre, vamos, eso iba a misas, fuera o no fuera, bueno, y si encima tenías razón, tú daba igual, te tenías que callar y aguantarte y ya se dará cuenta. Hoy en día no. Puede ser que el ritmo de vida que también se lleva en la actualidad, que el trabajo de las dos partes, del padre y de la madre, esté fuera de casa, que se dependa pues de los abuelos que ya han criado a su hijo, ahora les toca criar a sus nietos, no le vamos a echar la culpa, pero ellos lo hacen con todo el cariño del mundo, dicen que los padres están para criarnos y los abuelos para malcriar. Claro. Eso también influye en que la generación que estamos hablando, bueno, pues sea un poquito más difícil de controlar en esas contestaciones o en ese experimento de llevar la verdad por delante. Sí, yo creo que es algo muy importante y creo que está teniendo repercusiones en muchos de los niños que hay ahora mismo y lo seguirá teniendo porque sigue pasando eso. Yo creo que había un cambio de modelo cuando yo era pequeño y supongo que tú también, porque más o menos, el modelo era el autoritario, veníamos de un régimen que era estrictamente, que parecía que éramos militares y claro, eso tenía sus ventajas porque al final acaba obedeciendo las normas, tiene respeto, pero también tiene sus inconvenientes. Pero de ahí, como la gente como era tan extremo el autoritarismo que había, pues toda la gente que creció en ese ámbito, cuando han crecido han dicho esto yo con mi hijo no lo hago y se han pasado al extremo contrario. Y son muy sobreprotectores, entonces, claro, no es bueno ni una cosa ni la otra. Yo siempre digo que los extremos nunca son buenos, ni para un lado ni para otro, ni para nada, o sea, el término medio, pero es muy difícil saber dónde está el término medio. Claro, lo importante siempre es eso, dar la dosis justa, y yo creo que ahí está la dificultad, de cariño, de comprensión y de ver las necesidades y preocuparnos de las necesidades del niño, pero también de normas y control y exigirle al niño que cumpla lo que tiene que cumplir. Quizás el saber diferenciar y el hacerles entender a ellos dónde acaba el ser amigo y empieza el ser padre o madre, ¿no? Porque quizás ahí es donde chocamos, ¿no? Que permitimos y quizás jugamos mucho, que están muy bien ellos, a mí me encanta, por ejemplo, damos pie a gastar bromas, tal, pero luego a la hora de poner la norma, pues todavía ellos son pequeños para darse cuenta que ya hemos pasado del amigo, ya estamos en el rol papá, mamá y hay una serie de normas y ellos son... Bueno, pues eso, son inmaduros al final, no consiguen diferenciar bien dónde termina una cosa y la otra y ahí nosotros tenemos un problema. Claro, ese es el papel fundamental de los padres, donde está la dificultad, porque jugar con los niños es muy bueno y pasar tiempo con ellos, leerles cuentos, estar en su compañía, además ellos lo disfrutan mucho y les favorece mucho la autoestima y que desarrollen unos vínculos sanos que luego extenderán a sus redes sociales, que cuando de mayores establezcan sus amigos, sus parejas. Eso es muy bueno y muy sano, pero claro, los padres son padres, los padres no son amigos. Los amigos los buscarán después cuando salgan, en el colegio, en los juegos. Entonces los padres pueden jugar con los niños, pasar tiempo, pero las normas tienen que hacerlas cumplir y tiene que existir una estructura en el hogar que a los niños les quede bien clara. Y hay un tiempo para jugar y hay un tiempo para hacer las tareas y cuando el padre o la madre dice que no, no puede ser lo que el niño diga. Sí, porque los niños también tienen que aprender a que siempre no pueden tener todo lo que quieren. Es muy importante para su desarrollo. Los niños, es una de las ideas que intento transmitir también. Tienen que aprender a saber qué es el no, ¿no? Claro, yo lo que intento transmitir es eso. Los niños nacen y al principio no conocen el mundo, no saben cómo funciona, lo van aprendiendo poco a poco de lo que van observando en el entorno, de cómo actúan sus padres con él, de cómo actúan los hermanos, de cómo... Entonces, si un niño crece en un sitio donde se le permite todo, siempre que pide algo lo tiene, cada vez que llora se le da lo que él demanda, pues el niño no va a aprender que tiene que esperar para conseguir algunas cosas y cuando crece aparecen los problemas porque todo no lo puede tener siempre. De pequeño a lo mejor sí, de pequeño a lo mejor llora
y lo que quiere una golosina, pues se la damos. Luego llora y quiere un juguete, se lo damos, pero luego crece y quiere un coche. Y ahora tenemos al hermano mayor ya luego, ¿no? Claro, y ahora tiene que venir el hermano mayor a arreglarnos el problema, porque si siempre le hemos consentido, el niño, el problema no es del niño luego, el niño lo único que demanda es lo que ha tenido siempre, que cuando él ha querido algo, inmediatamente lo ha tenido. El problema es que llega la adolescencia y ya lo que quiere no es una golosina o un juguete, ahora quiere tener novia. ¿Cómo le damos una novia? O un novio. Búscatela tú, hombre, claro. Yo me la voy a buscar, búscamela tú, ¿no? Claro, él tiene derecho a que se lo pongan ahí, como siempre. Entonces, ahí surgen los problemas importantes porque además lleva toda la vida que se le ha dado. Todo muy fácil, no sabe lo que es el esfuerzo, o sea, eso puede influir ya en su vida personal, en la vida laboral, en todo. En todo, claro, porque no entienden que tienen que esforzarse para conseguir algo, porque desde pequeñito se le ha dado. Han tenido todo. Entonces, es un problema importante. Déjame el libro, Antonio. El arte de entender y educar a tu hijo. Esto es un arte, no es solo un arte, yo creo que además es una asignatura que tenemos pendiente todos los padres, porque ninguno nace sabiendo y el ser padre es complicado, el ser madre es complicado. Y no por tener, bueno, por decir, traigo al niño al mundo, ya lo viene con el manual de instrucciones, ni mucho menos. En este caso, tú, Antonio, nos lo pones un poquito más fácil con este libro. ¿Dónde podemos adquirirlo? ¿Dónde vamos a poder adquirirlo a partir de hoy ya, que es su presentación? Sí. Pues a partir de hoy el libro está ya en internet, si lo buscan en la página de la editorial se puede adquirir, en las páginas, en Amazon, en todas las páginas, en todos los buscadores de internet, y en las librerías, pues en Córdoba, en las principales librerías también está ya, en el Corte Inglés, la librería Luque, en Temis, creo que hay, en fin, en las librerías más importantes de Córdoba también lo pueden encontrar. De la editorial Tebar Flores, El arte de entender y educar a tu hijo desde el nacimiento a la adolescencia. Un libro, una guía, un manual de instrucciones, ya que decimos que no vienen con instrucciones, bueno, pues aquí Antonio García Moreno, psicólogo cordobés, nos lo pone un poquito más fácil. Antonio, para mí ha sido un placer conocerte, tenerte aquí, poder saber que tengo un manual para adquirirlo y para empaparnos bien y hacernos un poquito más fácil las labores de madre y de padre, que es un poquito complicado. Yo te voy a invitar a que vengas cuando quieras, porque me parece que es un tema interesante que a nosotras y a nosotros nos va a ayudar muchísimo, y si quieres yo te llamo de vez en cuando tengamos algún temita así conflictivo o complicado y te vienes. Pues cuando vosotros queráis yo estoy a vuestra disposición. Estupendo, Antonio, pues muchísimas gracias por venir, enhorabuena. Espero que sea el primero de muchos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros, me voy a quedar yo aquí un poquito charlando con Antonio, y mientras os dejo que veáis lo que nos ha preparado Carmen Álvarez, nuestra personal shopper particular, ya sabéis, en el Corte Inglés